Mis hermanos, hay un pez muy particular, se llama pejesapo, es un nombre bastante particular también, y él mismo tiene una forma muy particular y tiene ciertas cosas que uno diría como ciertas irregularidades que le dan una condición y una característica especial a ese pez. Su forma, como su nombre lo dice, parece un pez y parece un sapo. Si es un animal grotesco, de una apariencia no tan agradable. De hecho, hay gente que lo consume porque su carne es apetecible, pero en lo particular, al verlo, no me animaría a querer comerlo. Sin embargo, menciono esto porque este pez tiene una característica muy particular. Tiene sobre su frente, tiene una especie de antena, si pudiera decirlo de esa manera, tiene una extensión de su cuerpo que es delgado y sobre el final tiene algo que sirve como señuelo. Entonces, cuando peces más pequeños observan eso, ellos creen que es algo para ellos comerse. Y cuando ellos ven eso, ellos creen que se dirigen a una comida, que se dirigen a experimentar lo que va a saciar su hambre. Y cuando estos peces se acercan al señuelo, resulta que justamente está en la parte cercana a la boca de este animal, del pejezapo. Y termina el pejezapo devorándose al pez más pequeño, utilizando su mismo cuerpo como señuelo. Muchas personas hoy día pudieran pensar que se dirigen a la gloria eterna, que se dirigen sin lugar a dudas al camino, a la vida, a lo que hemos visto hace 2 semanas, que era el destino de aquellos que están en el camino recto. Muchos están pensando que lo que están haciendo es caminar hacia la luz, hacia la gloria eterna, pero hay de ellos cuando se encuentren con el Señor y su destino sea totalmente distinto. Muchos piensan que están andando en terreno seguro, pero no es más que un terreno que se desmoronará y terminarán yendo al infierno. Esa es la advertencia que nosotros tenemos ante nosotros el día de hoy en este texto. Es una advertencia que estemos seguros que vamos a estar andando en el reino. Es una advertencia para andar en el reino. Muchos pensarán que están en el camino del Señor y no es cierto. Así que, amado hermano, no pienses que aquí estoy hablando de aquel que luce más pecador que tú. Aquí estoy hablando, como he dicho hace un instante, de ti. Estoy hablando de ti. No importa los años que lleves en el ministerio, no importa si llevas sirviendo muchos años, no importa si eres cristiano de hace tiempo, no importa si eres cristiano de ayer, no importa cuál sea tu condición. Este texto habla acerca de nosotros y el tono que yo quiero que tengas en cuenta mientras yo hablo este texto es de advertencia. Mi hermano, si tú estuvieras o un familiar tuyo estuviera en la mitad de la calle, cruzando la carretera, y por X o Y razón no observó que venía un bus desbocado a toda velocidad, tú vas a hacer lo que sea posible para advertirle a esa persona que huya de ese lugar, que corra, que se devuelva a la acera o que salte al otro lado de la acera. Y si tú estás cerca con esa persona, vas a hacer todo lo que tenga que ver, todo lo que tú puedas hacer para empujarlo, para quitarlo, para hacerle ver que el peligro viene hacia él y lo va a arrollar y probablemente lo va a matar. ¿Siento que tú harías todo lo posible por evitarlo? ¿Qué harías tú si te das cuenta que una persona está en ese peligro? ¿Harías todo lo que sea necesario? Bueno, mis hermanos, aquí yo estoy tratando de advertirle a todos ustedes, porque yo no soy el Espíritu Santo, que conozco con nombre propio quiénes son los que están en Cristo y quiénes no, y tengo que hacer la advertencia por igual. Hermano mío, no pienses que tú no eres parte de esta audiencia a la que Cristo le está hablando, que tú no podrías ser algunos de los que al llegar al momento final, el Señor no haya de decirle, no te conozco. No llegues a pensar eso. Si algo nos ha mostrado el Señor en esta conclusión del Sermón del Monte, es que las personas van pensando que están en un camino estrecho y estaban en un camino ancho. Que pensaron que habían entrado por una puerta estrecha, pero realmente estaban en una puerta ancha. Que pensaban que les estaban instruyendo la verdad de Dios, pero estaban consumiendo falsas enseñanzas de falsos maestros. Y esa fue la primera advertencia que encontramos al entrar en el camino, como si de una pancarta gigante se tratase, que está diciendo al comienzo, guárdate de los falsos maestros. Tal vez ese falso maestro te está indicando que esta es la puerta estrecha. Asegúrate de que te está llevando a la puerta estrecha y no simplemente una falsedad para decirte, aquí está la puerta, anda, es estrecha, y resulta que no es la puerta que nos lleva al destino eterno de la vida. Eso es básicamente lo que veíamos en la semana anterior. Pero el día de hoy es una advertencia que parece que tú estás andando
en el reino, porque muchas cosas que haces o que vives lucen como la vida del reino, pero probablemente sea basado en otras cosas y no sea siguiendo la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de nuestro texto de hoy. Mis hermanos, una vez más te lo imploro, te lo ruego, te exhorto, te animo, hermano. Considera este texto que habla a tu vida. El texto nos ha de mostrar ciertas cosas. Y yo quisiera que lo que dice nuestro texto lo veamos siguiendo 3 encabezados. Número 1, el peligro de una falsa profesión. Número 2, las razones de una falsa profesión. Y número 3, el destino de los que profesan falsamente o de los que hacen una falsa profesión. Vemos número 1, el peligro de una falsa profesión. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usualmente nosotros tendemos a pensar que cuando escuchamos las palabras de alguien que menciona al Señor, inmediatamente decimos: mira, mencionó a Cristo, míralo, él dice ser cristiano. Yo le escuché un día que él dijo: la gloria sea Jesús. No sé si ustedes han visto que los famosos, cuando pronuncian sus palabras acerca del Señor, nosotros tendemos como a sentir como: wow, qué bueno, se arrepintió, entregó su vida a Jesús, X actor, X jugador de fútbol, X famoso. Y sentimos como que, wow, qué genial el Señor. Ni siquiera nos alegramos por la salvación, sino que muchas veces es como que, mira, esa persona llegó a los pies de Cristo y pueden ver los demás que aún los famosos llegan a Cristo para que observen que Cristo es bueno, y lo hacemos más como pensando en otro asunto, más que glorificar al Señor porque ha salvado a alguien. Pero a veces nos basamos en decir esa declaración de alguien simplemente porque sus palabras lucen como creyentes. ¿Sabes que mucha gente cuando va a pedir dinero lo que emplea es esas palabras que suenan como espirituales, que suenan como cristianas? ¿Sí? Bendito Dios, Dios te lo multiplique, Dios te lo glorifique, Dios te bendiga a ti aún más. Dámelo, papito, Dios te pague, cosas por el estilo. Empiezan a utilizar cierta manera de hacerte ver como que ellos están sensibilizados por la palabra de Dios. Y así es lo que está diciéndonos este texto, que muchos se acercarán o dicen: Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, nos dice el texto. Quiero aclarar que este primer versículo nos habla del presente. Nos habla de aquellos que están viviendo ahora mismo, incluyéndonos a nosotros, y que tienden a pronunciar ante el Señor estas palabras: Señor, Señor. No todo aquel que lo llama al Señor como Señor va a entrar al reino de los cielos. Aquí no nos está hablando el texto de un Señor, Señor, como cuando nosotros decimos: Señor Ángel, adelante. Señor Ángel, lo llaman para una cita. No, acá no se está utilizando el Señor como esa descripción de quién eres tú, ¿sí? Sino que realmente está utilizándose, lo que Jesús está mencionando es aquellos que aún declaran y confiesan a Jesús como el Señor, como el amo, como el soberano de todas las cosas. Aún las personas pudieran llegar a proclamar esto de Jesús. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, realmente está pensando en Jesús como eso. Ellos lo dicen de boca. Ellos lo expresan con su boca y dicen: Señor, Señor. Hermano, si tú analizas ese texto, lo que nos está indicando es que tú y yo podemos ser ellos. Porque tú y yo también decimos lo mismo. Tú y yo decimos: Señor, Señor. Oh mi Dios, oh mi Padre, oh mi Rey, oh mi soberano y amantísimo Señor de los cielos. Tú y yo pudiera nuestra profesión, nuestra declaración acerca del Señor ser cierta. Sin embargo, Cristo aquí dice que no todo el que dice esas cosas acerca de Él va a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es lo mismo que decir el reino de Dios, el reino de nuestro Padre, el cual veíamos nosotros en el mismo sermón del monte, cuando hablábamos, por ejemplo, en oración, que decíamos: Señor, venga tu reino. Hablábamos de ese reino que el Señor se ha acercado a ese reino por medio de Cristo Jesús a nosotros y que vivimos para ese reino, que luego veíamos en ese aspecto donde veíamos los tesoros en la tierra y que nosotros debiéramos buscar los tesoros de los cielos, los tesoros de allá arriba, del reino del Señor, donde procuramos más bien buscar a nuestro Dios y vivir para Él, para su gloria. Ese reino donde finalmente lo experimentaremos y gozaremos de Él
cuando el Señor establezca precisamente ese reino, se ha acercado a nosotros por medio de Cristo mismo. Ahora bien, estas personas pudieran proclamar Señor, Señor, pero no van a disfrutar de este reino de los cielos por la eternidad. Su destino será otro y es lo que vemos sobre el final. Pero aquí en esta tierra pronuncian el nombre de Cristo. Entonces, mi amado hermano, podemos observar entonces lo siguiente en la conclusión de Jesús. En el texto donde nos hablaba de las puertas y del camino, nosotros podemos observar que el Señor está hablándole a la audiencia completa del mundo, aquellos que no están en Cristo y a los que están en Cristo. En el texto de la semana pasada podemos observar de aquellos que se intentan mostrar como que enseñan de parte de Dios y no lo son. Y en nuestro texto de hoy podemos entonces encontrar que la audiencia es todo aquel que dice ser cristiano, todo aquel que se llama a sí mismo como un creyente, que se conoce como un creyente. Incluso nosotros deberían tener en cuenta esta advertencia que aquí Jesús hace hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién, Jesús? ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No malinterpreten el texto. El texto no está diciendo que no deberíamos profesar a Cristo como nuestro Señor, porque la misma Biblia declara que nosotros debemos creer que Él es el Señor, proclamar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahora, muchos han sido engañados con decirles que simplemente basta con una declaración y ya son del Señor para siempre. Y luego, después de esa declaración, viven vidas totalmente alejadas del Señor, incluso yendo a la iglesia todos los domingos. Muchas personas son enseñadas, falsamente creen, equivocadamente creen que porque un día hicieron una oración donde declaraban que el Señor Jesús era su Dios, era su Señor, era su Salvador y su Señor. Esas personas dicen, ya basta, ya de aquí para adelante yo soy salvo y no va a pasar y no necesito hacer más nada. Y sus vidas son vidas vividas fuera de la voluntad de nuestro Dios. Dios ha determinado una manera como han de vivir sus salvos. Aquellos que Él ha escogido, que Él ha elegido, han de vivir de una forma muy distinta a como viven los del mundo. Y he aquí, mis hermanos, donde Jesús está siendo incisivo. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, pues el día viernes hablamos un poco de eso, cuando hablamos de la cosmovisión bíblica, que es una vida que todo cristiano debería, para tomar una decisión, buscar qué es lo que dice la misma palabra del Señor. Así es como luce nuestra búsqueda, nuestro deseo de búsqueda de la voluntad de Dios. Ahora, de manera más específica, encontramos que este mismo sermón del monte es donde Jesús está mostrando lo que es la voluntad de Dios. Claramente hay unos aspectos que no menciona, pero para eso tenemos todo el resto de las escrituras. Pero de manera muy particular y para algunas cosas, Jesús en este sermón del monte, que lo hemos visto durante estas semanas, Jesús expresa qué es lo que Dios espera o cómo Dios espera que vivan los ciudadanos de su reino. Así que si un ciudadano del reino de Dios no está viviendo conforme a lo que expresa el sermón del monte, entonces está mostrando tranquilamente que no es un ciudadano del reino. Aquel que es un cristiano y que dice, y quiero aquí hablar a los cristianos de más años en el camino del Señor. Quiero específicamente decir esto que voy a decir a aquellos que tienen más tiempo, y la razón es la siguiente. Algunos dicen, yo soy así y yo no voy a cambiar eso. Voy a utilizar mis apellidos y si alguno también se apellida Miranda o Manotas, pues bueno, no estoy hablando específicamente de ti, quiero colocarme mi ejemplo. Los Miranda somos así o los Manotas somos así. Así soy yo, esta es la forma de yo hacer las cosas y a mí no me va a cambiar nadie. Yo sigo siendo el mismo amargado porque mi familia son de amargados. Yo sigo siendo el mismo iracundo porque mi familia es de hombres airados. Yo sigo siendo el mismo hombre que trata así déspotamente y guachemente porque nuestra familia es así. Si eso es lo que tú piensas, siendo un cristiano de años de estar caminando con el Señor Jesús, eso es una muestra, hermano querido. Eso es una muestra de que te estás negando a la obra del Señor en tu propia vida. Y eso podría ser algo que denote, que demuestre que tú no estás caminando en el camino perfecto, que has creído durante todos estos años que eres un creyente y probablemente tu misma obra de maldad y de pecado esté denotando que crees ser del Señor y no lo eres. Y lo menciono porque tal vez a los que están nuevos en la fe
Esto les va a tomar tiempo el dejar atrás sus costumbres de pecado, pero no quiere decir que nunca tengas que dejar aquello que el Señor te manda dejar. El creyente de las cosas que hace es el que entiende que al entrar en una puerta estrecha debe despojarse de muchas cosas. Pero muchos creen que están andando en el Señor, pero no han entrado ni por la puerta y mucho menos por el camino estrecho. Así que esto es de total atención. Muchos se acercarán, no todo el que le dice al Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué será que Cristo advierte de eso? ¿Cuáles son las obras que hacen estas personas? Quisiera entonces que viéramos nuestro segundo encabezado, que son las razones de una falsa profesión. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mi hermano, si antes Jesús está hablando de la vida en la tierra, ahora Jesús va a hablar de la vida cuando te encuentres con él. Dice el texto, en aquel día, muchos le dirán. Veíamos hace un instante que dice el texto, no todo el que tú ves que pronuncia Señor, Señor, es realmente o va a ir al reino de los cielos. Pero ahora Jesús dice, en ese día, de todos estos que les estoy diciendo que existen, esos se acercarán, muchos se acercarán. Hermano mío, esto es de cuidado. Este texto no es simplemente para ser visto y tener en cuenta. El hermano Ángel le habló duro hasta fulano. Hermano, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. No pienses en otro fulano, piensa en ti. ¿Cómo estás tan seguro que estás andando en el Señor? Que tú no estás pronunciando tal vez Señor, Señor, y tú no eres de esos muchos. Y tú no eres de esos que pronuncian al Señor y no son de Él. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Yo espero que sobre el final del texto el Señor nos lleve a estar seguros a los que están dudando, a que aquellos que están completamente seguros ahora puedan seguir confiando no en ellos, sino en la palabra del Señor. Y a los que definitivamente no estaban, el Señor en su misericordia les conceda poder realmente ser de los que confiesan y viven en el Señor, de los que le confiesan y creen y cumplen y viven la voluntad del Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, Jesús dice que muchos en aquel día, cuando Él vuelva, cuando sea el fin del mundo, cuando sea su segunda venida, cuando el Señor vaya a establecer su reino, se acercarán a Él y lo que van a encontrarse, lo que van a decirle a Jesús, primeramente, nos dice el texto, es las cosas que han hecho en el nombre de Jesús. Muchos se acercarán y dirán, oh Señor, mira todo lo que he hecho en tu nombre. Profeticé, eché fuera demonios, hice muchos milagros. Yo quiero decir que lo que el texto nos está diciendo no es que aquellos que hagan estas cosas son los que van a ser condenados, porque fácilmente diríamos nosotros, bueno, yo no he profetizado y nunca lo haré porque no quiero irme para allá, yo no quiero echar fuera demonios y mucho menos quiero hacer milagros para no ser de lo que Jesús aquí menciona. No, mis hermanos, pues no es eso lo que nos está diciendo el texto. Nos está diciendo y mostrándonos con estos actos sobrenaturales, milagrosos en gran manera, con esta manera tan grande de mostrar el poder de Dios, hacer estas cosas que la gente pudiera hacer como algo que llama mucho la atención, aún aquellos que hacen estas cosas sorprendentes, estas personas pudieran ir a Jesús y mostrarle, mira Jesús, esto es lo que nosotros hemos hecho. Y cualquier otro pudiera llegar a pensar, y este es el punto del texto, decir, si esas personas han hecho eso en nombre de Dios, ¿qué se espera para los que no hayan hecho esas cosas? Se supone que Jesús al mencionar estos ejemplos es que son cosas tal vez grandiosas y sorprendentes a nivel humano, pero que en su corazón está otra cosa y es el motivo por el cual lo han hecho. Muchas de estas personas, y quiero aquí colocar tal vez las tres maneras como pudieran hacerse estas cosas, una de ellas pudiera ser que las personas tengan una forma de poder convencer a las personas. Hay muchos hombres, existen, que son engañadores profesionales, que convencen a las personas por medio de palabras, por medio de ser sutiles en el uso de la lengua, y de esa manera convencen y engañan a masas, engañan a multitudes de personas. Ha habido casos donde se han estudiado los supuestos milagros de mucha gente y lo que se han dado cuenta es que lo que han empleado es solamente pura parafernalia
palabrería, un mover creado bajo una atmósfera de música estridente y de llamado a la euforia colectiva, y eso ha producido que muchos se hayan visto como sanados, pero al final del tiempo siguen en su enfermedad o terminan algunos sucumbiendo por causa de ella. Así que muchos pudieran tratarse de engañadores que simplemente emplean métodos humanos para convencer a los hombres. En algunos otros casos, muchos son usados por el mismo enemigo, quien lo que intenta hacer es emular lo que pudiera ser lo bueno de Dios y intenta hacer parecer, falsifica lo que pudiera ser una obra genuina del Señor para que los hombres incautos terminen creyendo estas cosas. Muchos terminarán, muchos de los falsos profetas vienen siendo sacerdotes de Satanás. Y eso es algo que la misma Biblia nos ha demostrado. Pero también existe el caso donde muchas de estas personas, aun siendo falsos en sus deseos, muchas de esas obras pudieran ser hechas porque el Señor mismo lo ha llevado a que sean realizadas. Y que el Señor mismo quiera, independientemente, el Señor mismo está detrás de eso. Lo observamos como cuando el apóstol Pablo dice aquellos, o como cuando al mismo Jesús se le presenta, mira, hay unos que están allí en tu nombre echando fuera demonios y haciendo ciertas cosas, y Jesús le dice que no es contra nosotros, por nosotros está, con nosotros está, déjalo, está haciéndose en el nombre de Jesús. Pero Jesús no está diciendo que porque lo hacen sin tener en cuenta al Señor, no está hablando el Señor de lo que van a recibir o de su destino eterno. Solamente está diciendo que aún esa mismo que ellos están haciendo, que no está teniendo en cuenta la voluntad del Señor y que ni siquiera están andando conforme al Señor, no diría el texto que esas personas están siendo aceptas en su comportamiento. Pudieran hacer incluso muchas obras y al pronunciarla decir, en el nombre de Jesús recibe, o diciendo, en el nombre de Jesús te levantas de esa cama. Y es posible que muchos, habiendo pronunciado el nombre de Jesús, terminen esos levantándose de las camas, pero eso no asegura que por eso esas personas sean cristianos verdaderos. Muchos prefieren escuchar estas cosas, muchos de hecho defienden a falsos maestros porque dicen, pero es que yo escuché que él me dijo algo y lo que él me dijo se cumplió. Y aquí Jesús está diciendo, muchos profetizaron en su nombre, y él les dirá, Luego vemos que otros dicen, pero es que yo vi un endemoniado que le sacó un demonio. Y Jesús le dice, ok, lo pudo hacer, pero no te conozco. Y aquí también otro puede decir, yo lo vi que sanó a alguien, levantó a alguien de una cama, estaba enfermo, nadie daba un peso por él y lo levantaron. Pero el Señor Jesús le dirá a muchos en aquel día, no les conozco, no les conozco. Qué triste, qué deprimente, qué lamentable es ser algo que realmente no eres. Qué lamentable es pensar que son siervos del Señor, que seríamos siervos del Señor, que somos seguidores de Cristo y que realmente no lo seamos. Qué lamentable es pensar que porque yo arreglo las sillas en la iglesia, en el lugar donde nos reunimos, en el edificio donde nos reunimos como iglesia, qué triste es pensar que porque en la puerta me coloco y recibo a los hermanos. Qué triste que pensar que porque canto y toco instrumentos en la reunión de los santos. Qué triste es pensar que porque proclamo de las verdades del reino, porque predico, por eso ya debo ser aceptado en el reino del Señor. Qué triste es pensar que haces todas estas cosas y al final darte cuenta que realmente no las estabas haciendo realmente para Él y para su gloria, sino que simplemente fue una fachada que estuviste viviendo. Qué triste es ser algo que realmente no eras. Qué pesar y qué lamentable será para aquellos que dicen ser cristianos y que viven lejos de ser un cristiano y que finalmente reclamarán acerca del Señor, se presentarán ante Él y no obtendrán lo que esperaban. Y he allí entonces, mis hermanos, lo que nos habla el tercer punto de nuestro sermón de hoy. El destino de los que profesan falsamente. Dice nuestro texto, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el versículo 21 nos encontramos que es en este presente, en nuestra vida, mientras vivimos, que no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 22 observamos
que ahora dice que son muchos. Ya no estamos en el presente, en la vida presente, sino cuando Cristo venga, muchos dirán. Son ellos los que dicen. Pero en este versículo 23, ahora no son ellos los que hablan. Ahora es Cristo el que pronuncia las palabras. No es en el presente mientras vivimos, sino que cuando Él venga, ahora será Él el que hablará. Este rey que mientras vino por primera vez, vino como un cordero dispuesto a entregarse, no dispuesto a condenar al mundo, sino a salvarlo. Cuando vuelva por segunda vez a establecer su reino, solamente los suyos, los que Él conoce, disfrutarán de su reino, y aquellos que no serán apartados de su presencia, arrojados, como dice la Escritura, al lago de fuego y azufre, condenados por la eternidad, experimentando la ira del Señor por siempre. Nuestro Señor nos está diciendo, y el Apocalipsis nos va a hablar de eso, que Él vino como un cordero en su primera venida, mostrándonos ese acto de entregarse y de rendirse, de despojarse de sí mismo para entregar su vida para salvar. Pero cuando vuelva por segunda vez, la figura de Él es como de un león, defendiendo a los suyos, guardándolos, pero devorando, quitando de su presencia aquellos que no son de Él. En una ocasión, y esta historia una vez la conté, la Cámara de Comercio de mi ciudad de Barranquilla tiene, de vez en cuando hacen algunos eventos y te llegan esas invitaciones. Y en esa ocasión era algo de tecnología que estaba dedicado a ese asunto, y fui, eso fue hace muchos años. Como dijo ahorita, esta historia ya la conté alguna vez, pero quisiera repetirla, esta anécdota. Y resulta que ellos habían consignado que a las primeras 50 personas que llegaran al evento, eso no lo dijeron por escrito, sino que lo dijeron en el momento, a las primeras 50 que llegaran iban a recibir en sus carpetas un ticket que garantizaba que en la hora de la merienda le iban a dar una merienda a cada persona. Yo no escuché eso, no fui de los primeros 50, llegué, recibí mi carpeta, me senté, todavía no había comenzado el evento. Cuando empezó, bueno, estuvimos allí y llegó un momento donde dicen, bueno, pueden pasar a tomar la merienda. Yo ignoré el resto de la advertencia. Lo que dijeron, lo que advirtieron, lo que habían dicho, yo lo ignoré. Sinceramente, no presté atención, simplemente escuché merienda y parece ser que mi mente se cerró, ¿sí? Y yo simplemente dispuse, me fui con mi elemento, mi carpeta, mi maletín, y me dirigí a la fila, que al final de la fila iban a entregar una merienda. Voy yo acercándome, todo el mundo pasaba, le daban su merienda, y cuando yo me acerco, me dice la señora, su ticket, por favor. Y yo digo, ¿dónde está? Está en la carpeta. Y yo busco, yo digo, ¿en qué parte? Ay, señor, debe ser que usted no fue de los primeros 50 que llegó, y evidentemente no tenía ticket, y no me iban a dar merienda. Ahora, tú evidentemente te puedes estar sonriendo de esto, puedes estar riendo, perdón, es algo jocoso, es algo que es vergonzoso, claramente, ver la gente de atrás, apenado, luego ver hacia adelante, sonreírle a la señora y ya te sonríe, y evidentemente es algo penoso. Pero mi hermano, ¿qué de aquellos que se presenten ante el Señor pensando que tienen lo que no tienen? Pensando que son de los que van a ser recibidos y llevados al reino, y no lo son. No será una vergüenza, será una condenación eterna. La señora a mí me dijo, usted no tiene los que se necesita para entregarle esto. Pero Jesús nos dirá, les dirá a aquellos, les declarará, aquellos que pronuncian el Señor, Señor falsamente, aquellos que han profesado o profesan una fe falsa, el Señor les declarará, nunca te conocí. No es un vale el que necesito para llegar al cielo o para ganarme la salvación. Es Cristo mismo. Y lo que pronuncia Cristo tiene sentido por eso, porque Él dice, nunca te conocí. Tú me pudiste haber llamado Señor, Señor. Tú pudiste creer que hacías cosas en mi nombre, pero yo a ti no te conozco. Tus obras no son veraces. Tus obras son falsas. Jesús dice, son obras de maldad. Eres un hacedor de maldad. Apártate de mí. Mis hermanos, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo?
Aquí lo que Jesús dice cuando nos habla de conocerlo, nos habla de esa intimidad, de ese disfrutar de él, de ese buscar su gloria, de buscar su voluntad. No es simplemente hacer. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo más sencillo tal vez. Pero yo te pregunto, y quiero utilizar esta ilustración para que entiendas mi pregunta. Si yo fuese un mecánico y tú traes un vehículo, externamente yo solamente pudiera ver y decir, supongamos que fuera un mecánico, aún no siendo lo único que yo puedo ver en un vehículo, yo diría, las llantas están espichadas y tiene 3 rayones en la puerta derecha, ¿sí? Pero a menos que yo examine profundamente y abra el capó y revise el motor y revise las demás partes del carro, allí podré saber cuáles son las verdaderas fallas o las fallas más profundas o internas que tenga el vehículo. Tendré que usar algún aparato para testear, para poder analizar lo que le está ocurriendo al vehículo. Ahora bien, muchos de nosotros solamente en la parte externa lucen como gente que no está buscando esa cercanía, esa intimidad con el Señor. Muchas de las cosas más simples que se esperan que ellos hagan, como orar y leer la palabra, eso no lo hacen ni siquiera. Sus oraciones solamente se limitan a una oración temprana para decir, oh Señor, bendíceme, te ruego, oh Dios, que me lleves con bien a mi trabajo, que guardes a mi familia, amén, 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 y se van. Luego al mediodía algunos, no todos, orarán diciendo, Señor, bendíceme este almuerzo, bendíceme lo que me has dado, gracias Señor, amén, 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 y siguen y se comen su almuerzo. Y al final, antes de dormir, cuando sus ojos están a punto de cerrarse, dice, Señor, gracias por este día y tuve problemas. Tú sabes lo cansado que estoy, Señor. Gracias. Solamente dije lo que oraban, pero probablemente en su día ni siquiera el Señor se encuentre el buscar su palabra en las cosas que hacen a diario. Y solamente en una evaluación externa, en una evaluación simple como esa, nos damos cuenta que ni siquiera buscamos relacionarnos con Cristo. Ni siquiera buscamos conocerlo, a quién es Él, de qué nos habla Él, qué es lo que Él nos indica, cómo deberíamos vivir como ciudadanos de su reino. Hacemos y tomamos las decisiones basándonos en nuestras especulaciones. Tal vez Dios no quiere que compre ese carro, sino este otro. Tal vez Dios no quiere que yo haga esto, sino que haga esto. Nos basamos en lo que nosotros pensamos, pero no buscamos esa intimidad con el Señor. No buscamos su dirección por medio de su palabra. Y solamente en esa evaluación simple lucimos como gente que realmente no busca conocer a su Dios. Y sí, mis hermanos, es una exhortación que nos muestra el texto para que examinemos nuestra propia vida, para que evaluemos y pensemos, ¿realmente estoy caminando como alguien que realmente profesa a Cristo Jesús? ¿O simplemente soy de aquellos que dice que es cristiano, pero que vive lejos de su Dios? Amado hermano, eso es de consideración, porque aquellos que viven de una manera donde simplemente son de palabra y no de hecho, donde no viven en la voluntad del Señor, esas personas se acercarán al Señor y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un cristiano pudiera fallar en cumplir sus disciplinas cristianas, en orar, tal vez en leer la palabra. Pudiéramos fallar. Claro que sí. Eso nos puede suceder muchas veces, pero el cristiano va a procurar con diligencia, cuando él se dé cuenta de esta verdad, ir al Señor, clamar a Él por perdón, por arrepentimiento, ver que así como Él necesita alimentarse de otras cosas, Él busca alimentarse de lo que enseña, de lo que habla, de lo que instruye, de lo que le lleva a conocer más a su Señor. Una manera, una ilustración para ayudarnos a ver esto. Imagínate a un famoso. Imagínate a un jugador de fútbol famoso que se encuentra en el estadio. Termina la cancha, termina el partido, la multitud le grita, fulano, fulano, le están gritando su nombre de la manera, con nombre propio, con sus apellidos, con su número de camiseta, de la manera que sea, le están gritando. Pero de repente entre la multitud alguien le grita su nombre. Él conoce esa manera como la gente, de esa manera como le llaman, con ese tono, con ese volumen, con ese tipo de voz. Con ese registro de voz le dicen su nombre.
fulano. Y él entre la multitud puede identificar que hay una voz distinta dentro de ellos. Lo llaman y él alcanza a escuchar y percibe que es su madre. Él la distingue entre la multitud. Y él dice, ella me conoce. Los demás de la multitud pudieran llamarme por mi nombre. Me conocen de las revistas, me conocen de la televisión, me conocen de artículos, pero esta persona me conoce. Y cuando escucha su voz, puede decir, esa persona la conozco, es su madre. Al igual nuestro Señor conoce realmente a los suyos, y los suyos son aquellos que procuran con diligencia ir ante su Señor, reconociendo la necesidad que tienen de Él. Si tú te preguntas, ¿cómo sé si soy un verdadero creyente? Si soy yo alguien de los que está caminando fielmente con el Señor. Todo el sermón del monte ha sido una muestra de cómo debe lucir un cristiano. Cómo arranca, cómo comienza Jesús. La primera frase que él declara en el sermón del monte es la siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son estos que reconocen su necesidad de Él. Son estos que saben y entienden que ellos no se merecen nada por sí mismos. Son aquellos que entienden que tienen que despojarse de todo, porque despojándose de todo, lo tienen a Él, que es el máximo galardón y premio que pueden recibir. Si te tengo a ti, Señor, no necesitaría nada más. Pero aquí observamos muchos que pudieran hacer sendas obras. Sin embargo, al final del día, ante el Señor, Él les declarará: no les conozco. Amado hermano, yo te preguntaría, ¿cómo está luciendo tu vida? ¿Es una vida donde realmente el Señor es definitivamente tu Señor? ¿O en cambio es solamente una pronunciación más? Es simplemente un nombre más. Cuando a muchos les han enseñado acerca de esto, les han dicho, mira, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Mi hermanos, el creer en Jesús es creer las dos cosas. Muchos dicen, es que él cree en Jesús como su Salvador, lo salvará algún día, pero no lo tienen como su Señor para no vivir con que Él es el Señor en su día a día. Mis hermanos, Jesús no puedes tomar una parte de Él y dejar otra parte. Jesús es todo. Jesús es tu Salvador y es tu Señor. Jesús o lo es o no lo es. O es tu Salvador o no lo es, o es tu Señor y no lo es, pero Él es las dos cosas al mismo tiempo. Ninguno puede decir, es que Jesús me ha salvado, pero aún Él no se ha enseñoreado de mi vida. Si ese es tu pensamiento, entonces simplemente no eres un nacido de nuevo. Porque aquel que nace de nuevo, la Escritura dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Podemos estar luchando con pecados. Eso es cierto porque la Escritura nos dice, pero también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. El creyente entiende que cuando él peca, él necesita ir a su Señor, porque él vive de cara a Él. Él vive de acuerdo a la voluntad del Señor y él entiende que su voluntad no es pecar. Él no tiene que decir, es que el Señor tiene que entender que nosotros los Miranda Manotas somos así. No, yo tengo que entender que más allá de mi apellido, que más allá de mi nombre, de mi título, de mi profesión, de mi oficio, yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, el Señor me da en su palabra la manera como yo debo vivir. Así que, amado hermano, yo quisiera que este texto final que voy a leer y la parte final de ese texto sea lo que tú puedes por lo menos empezar hoy a hacer para que el Señor nos pueda guiar en su palabra. Salmo 139. Son varios versículos. Los dos finales son lo que pudiera ser el resumen o de lo que se esperaría que tú pudieras hacer y yo. Pero quiero leerlo todo porque nos muestra quién es Dios, cómo Dios nos ve. Yo no solamente voy a leerlo. Tú puedes escudriñarlo mientras estás en casa, pero los dos finales son lo que yo creo que pudiera ser lo que tú deberías hacer como manera concluyente de este texto. Nos dice la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. He aquí, mis hermanos, lo que espero que sea lo que nosotros hagamos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. He aquí, mis hermanos, como debería ser tal vez nuestra oración hoy. Y aquellos que están aquí sin Cristo, también puede hacer su oración pidiéndole al Señor que sondee, que pese sus acciones y los lleve a conducirse a Él y disfrutar de Él por siempre. Oh Señor, examínanos, conoce nuestro corazón, pruébanos, Señor, conoce nuestros pensamientos. Y si en nosotros hay un camino de perversidad, guíanos, Señor, te lo imploramos en el camino eterno. Oremos, mis amados. Oh bendito Dios y Padre, tú eres suficiente para nosotros, Señor. Nosotros no necesitamos nada más. Bendito Dios, ayúdanos a vivir vidas realmente que no solamente profesan, Señor, que creen en ti, sino vidas que realmente viven, Señor, en ti, por ti, para ti, que buscan tu voluntad, Señor. Amado Dios, te pido por aquellos que creen que son tuyos, Señor, y que no lo son. Por aquellos que están, Señor, en esta transmisión escuchándome, Señor, escuchando de tu palabra, pensando que son creyentes, Señor, y que toman este texto como si no fuera con ellos. Oh Dios, te pido, te imploro, Señor, por tu misericordia, que abra sus mentes, sus corazones, sus oídos y atiendan a tu palabra, Señor. Sea que seamos creyentes, Señor, sea que piensen que son creyentes, o sea que definitivamente no lo son, Señor. Te pedimos lo que dice este texto final que leímos, Señor. Examina nuestro corazón, sondea nuestros pensamientos, Señor, y si en nosotros hay camino de perversidad, Señor, condúcenos por el camino eterno. Te lo imploramos, oh mi Señor. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que se niegan a escuchar tu voz hoy. Por aquellos, Señor, que piensan que no son con ellos, Señor, la advertencia. Por aquellos que piensan que al terminar el día, cuando tú vuelvas, Señor, tú los recibirás, y que no es así, Señor. Te pido, Señor, que lo que tú nos adviertes hoy lo tengan en cuenta, mi Señor. Padre, te ruego por tu misericordia, examina nuestros corazones. Pésanos, Señor, y haznos ver lo necesitados que estamos de ti, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen, Señor, cuán necesitados están de ti.
Aquellos que ven, Señor, que lo que deben anhelar y buscar es a ti, tu reino, tu justicia, y que las demás cosas, Señor, vienen de ti, tú has de dárnoslas conforme a tu misericordia. Ayúdanos, Señor, aquellos, Señor, aquellos que se niegan, Señor, a escucharte, ten misericordia de ellos, Señor. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que están aquí conectados que no te conocen, que se han conectado porque alguien los ha invitado. Señor, aquellos que se sientan con nosotros en las sillas para escuchar tu palabra, para cantar juntos y que tal vez, Señor, sea una vida falsa la que están viviendo, Señor. Te pido por ellos. Te pido también por los que están, Señor, convencidos, Señor, para que ajusten su vida, para que puedan ir a tu palabra, Señor, y seguir creciendo y manteniéndose firmes en ella, Señor. Sosténnos. Tú eres nuestro Padre que ha prometido cuidarnos, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo has prometido darnos el consuelo cuando estamos afligidos y cuando queremos buscar deleite, Señor, en este mundo. Señor, sácianos de ti. De tal modo, Señor, que en este camino, en esta vida, Señor, no busquemos otra cosa como más valiosa que a ti, Señor. Ciertamente dejamos, Señor, dejamos nuestros placeres y deleites, Señor. Muchas veces dejamos que nuestro corazón se envanezca de cosas de este mundo. Y no pensamos en ti, Señor. Perdónanos. Pero te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a examinarnos en esta mañana y esta noche y mañana y siempre, Señor, de que necesitamos de ti, que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de ti y que buscan, Señor, con que tú seas quien sacia su pobreza espiritual. Amado Dios y Padre, te oramos dándote gracias y rogándote, Señor, que tu advertencia, tu exhortación sea suficiente para hacer que hombres y mujeres que han escuchado tu palabra sean movidos, Señor, a tu voluntad, a tu obediencia. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos, y que su palabra sea suficiente para hablar a cada uno de nosotros, a nuestras propias vidas. Un abrazo y que pasen un resto de tarde en la palabra del Señor y siendo guiados por Él. Dios les bendiga, mis amados.